3, grabando. Bienvenidos al módulo 2, Instrumentos de renta fija, de nuestro curso Evaluación de riesgos y estrategias de inversión. En esta oportunidad vamos primero a motivar el módulo con algunas explicaciones básicas e intuitivas de las decisiones de inversión. Vamos a hablar luego del mercado de renta fija en el Perú, analizando tanto la oferta como la demanda. Y después vamos a hablar de dos temas centrales: los riesgos asociados a la tasa de interés y los riesgos asociados al no pago del principal o el riesgo de default del bono. Respecto a la parte de la motivación, imagínense la oportunidad de invertir en esta cevichería, El Yate, que tiene una muy buena tasa de rentabilidad, cerca del 40%, que tiene proyectos de crecimiento con tasas internas de retorno del 35%, ¿no? Nuevo proyecto de abrir un local en Asia. Usted como inversionista desearía apostar invirtiendo en un instrumento tipo bono, tipo deuda, o desearía invertir en acciones de esta cevichería. Cada una de estas posibilidades tiene distintos retornos, pero también distintos riesgos. En esta oportunidad nos vamos a concentrar en analizar los riesgos y los retornos asociados a la decisión de renta fija, es decir, de un bono. Primero, las características de un bono es básicamente la promesa de un pago de principal a un plazo cierto en el futuro. Usualmente se incluyen pagos de cupones, pero también hay la posibilidad de no pagar cupones a lo largo de la vida del bono y solamente pagar el principal al final. Esto se llama un bono cupón cero. Y luego también otra característica fundamental es que los cupones son fijos. Y de ahí el nombre de renta fija. Se conoce el flujo con certeza a lo largo de la vida, salvo evidentemente que existan problemas y la empresa, el gobierno, la institución no cumpla con estos pagos. Pero no siempre estos cupones son fijos. Algunas veces pueden ser flotantes, usualmente ligados a una tasa de referencia, como la LIBOR, por ejemplo. En función de la oferta y la demanda se va a determinar el precio del bono. El precio del bono depende fundamentalmente del retorno que espera el mercado, es decir, el conjunto de agentes, y este retorno depende fundamentalmente de cuál es el nivel de riesgo que el mercado le asigna a este instrumento, dadas las condiciones base de nuestra economía, es decir, el precio del dinero en el mismo plazo. Para un emisor, para alguien que está emitiendo, que está ofertando bonos en el mercado, es fundamental poder maximizar sus posibilidades de diversificar las fuentes de fondeo. Depender solo del crédito bancario puede ser un problema. Debe existir montos mínimos porque usualmente hay costos asociados a la emisión de un bono. Estos costos de estructuración y de colocación son relativamente altos, son fijos, pero relativamente son fijos, variables, pero relativamente altos. Por lo tanto, emisiones pequeñas no justifican incurrir en estos costos de estructuración y de colocación. Si los plazos son muy largos, evidentemente el mercado bancario no es una buena opción. Los bancos se concentran en plazos relativamente menores. Y claro, al hacer público los balances, al transparentar la situación de la empresa, se requiere un buen nivel de gobierno corporativo, donde existan, por ejemplo, directores independientes en los directorios de las empresas que emiten bonos. Desde el punto de vista del comprador, es importante ver cuál es el riesgo de default que también está la empresa
que también está el gobierno o la institución que está emitiendo el bono. El riesgo de tasa de interés también es importante. El riesgo va a depender fundamentalmente del plazo al cual se está colocando y del cupón en relación a la tasa de interés exigida por el mercado. Vamos a analizar más adelante estos casos. Evidentemente, el precio y retorno del bono, que es un reflejo de los dos puntos anteriores. La liquidez del bono es fundamental. Bonos poco líquidos, ya sea por montos o porque el emisor no es un emisor regular y aparece de manera esporádica, genera que se pague cierto premium por liquidez en los mercados secundarios. Y finalmente, la confianza, que sea un emisor reconocido en los mercados financieros. De allí que cuando se aparece por primera vez con una emisión, siempre se paga un premium por entrar al mercado financiero. Determinar el precio del bono es fundamental y para esto lo que se requiere es ver cuál es la relación entre el cupón que se está ofreciendo, que eso lo decide el emisor, y cuál es la rentabilidad que exige el mercado por el riesgo al cual se está incurriendo al tomar o al comprar el bono. Si nosotros tenemos, por ejemplo, un bono con valor nominal de 1000 que vence en el año 10 y que tiene un cupón equivalente a 100 todos los años, nosotros tenemos que traer a valor presente estos flujos futuros, tal como aparece en la fórmula en esta diapositiva, y este valor presente de estos flujos va a ser el precio que estamos dispuestos a pagar por el bono. Entonces es clave determinar cuál es la tasa de descuento, en nuestro caso la tasa de interés que le exige el mercado al emisor de este bono, dado su riesgo y su plazo. Supongamos que la tasa de interés que le exige el mercado es de 10%, es decir, es una tasa equivalente a la tasa del bono, al cupón del bono. En este caso lo que nosotros vamos a tener es que el valor del bono, de estos flujos, el precio del bono en el mercado hoy día va a ser igual a 1000. Y decimos entonces, dado que el valor de mercado coincide con el valor nominal, el valor facial del bono, vamos a decir que se trata de un bono colocado a la par, donde el valor de mercado es igual al valor nominal. Pero ¿qué pasa si el mercado exige una rentabilidad menor porque el riesgo de esta empresa es relativamente alto? Por ejemplo, 8%. Entonces lo que vamos a tener es que el precio de mercado va a ser un precio relativamente mayor al valor nominal del bono. En este caso, en el ejemplo concreto, nos sale un precio de 1.134 soles por un bono cuyo valor nominal es de 1000. ¿Por qué el precio termina siendo mayor? Porque si bien es cierto, el mercado le exige un 8% de rentabilidad, este bono está pagando un cupón un poco por encima, está pagando un cupón equivalente al 10%, es decir, está adelantando el pago del capital. Mientras que en el caso en el cual el bono es riesgoso y el mercado exige una tasa equivalente al 12%, por ejemplo, al final vamos a pagar un precio debajo del valor nominal. Vamos a pagar un precio equivalente a 887 soles por un bono cuyo valor nominal es de 1000. En este caso estamos diciendo que el bono se ha colocado bajo la par. En el caso anterior, el bono se colocaba sobre la par. En este cuadro podemos ver la relación inversa que existe entre el precio del bono y el rendimiento que le exige el mercado. Mientras mayor sea el rendimiento que le exige el mercado, el precio del bono va a ser menor, dado un nivel de bono facial y de plazo de colocación. En el caso en el cual el cupón del bono, que lo hemos fijado en 10%, es equivalente al rendimiento que le exige el mercado a este instrumento, entonces tenemos que el precio coincide con el valor facial o valor nominal. Por ejemplo,
si es un bono súper seguro, con riesgo de default cercano a cero y el mercado le exige un rendimiento de 1%, el precio sería casi un 44% por encima del valor nominal. Estaríamos pagando por un bono de 10.000 soles 14.368. Por el contrario, si el rendimiento que le exige el mercado es de 15%, es decir, es un bono muy riesgoso, y solo estamos aportando un cupón anual de 10%, el mercado solo va a pagar 8.324 soles por un bono cuyo valor nominal es de 10.000. Es decir, hay un descuento de 17% aproximadamente sobre el valor facial. ¿Qué pasa conforme vamos avanzando en el tiempo y nos vamos acercando al periodo de vencimiento del bono? Lo que va a ocurrir es que el precio del bono va a ir modificándose, porque cada vez estamos más cerca del pago final del principal. En el ejemplo que mostramos tenemos un precio inicial de un bono cuyo valor facial es de 10.000 soles, tenemos un precio de mercado de 5.287 soles. ¿Por qué? Porque es un bono que está colocado a 30 años, es un bono que paga un cupón de 5% y la tasa de rendimiento que le exige el mercado es de 10%. Entonces estamos castigando, estamos colocando el bono debajo de la par. Ese es el valor inicial. Conforme nos acercamos al instante del pago del primer cupón, es decir, vamos a recibir 500 soles, entonces el precio en ese instante son los 500 soles más el flujo futuro descontado traído a valor presente de los 29 cupones restantes más el pago del principal al final del vencimiento. En este caso, el precio justo un instante antes de recibir el pago es igual a 5.815 soles. ¿Qué pasa después, el instante después de recibir el pago? El precio del bono en el mercado va a ser inferior. ¿Por qué? Porque tenemos que esperar casi un año para recibir el segundo cupón. Entonces acá vamos a tener un flujo descontado de 29 cupones más el pago del principal en el año 29, dado que ya tenemos un año corrido. Por lo tanto, el precio en este caso nos sale 5.315. Este precio hay que compararlo con el de 5.287, que era el precio inicial de colocación cuando teníamos 30 años a vencimiento. Podemos ver en la gráfica distintos movimientos de precio, distintas trayectorias de precio del bono en función del cupón que se pone. Por ejemplo, en el caso central, en el cual el cupón es de 10% y la tasa de retorno que exige el mercado es de 10%, tenemos que el bono está a la par y el bono permanece con el mismo valor, que es igual al valor facial del bono. Y siempre vamos a tener un valor de mercado de 10.000. ¿Qué pasa en la trayectoria verde, en el cual el cupón es de 15%? Es decir, estamos adelantando el pago del principal de una manera significativa respecto al rendimiento que exige el mercado. Entonces el precio se coloca sobre la par y va a ir reduciéndose suavemente hasta converger el instante antes del vencimiento del bono, del pago del cupón y del vencimiento, al valor facial. ¿Qué pasa si partimos de un bono con cupón cero? Es decir, que no paga ningún cupón a lo largo de la vida del bono y solamente paga el principal. Al momento de la colocación, en el momento cero, el valor del bono es significativamente bajo. ¿Por qué? Porque no estamos adelantando absolutamente nada al inversionista. Conforme nos vamos acercando al vencimiento, el valor del bono va a ir creciendo y va a converger suavemente hacia el nivel del valor facial un instante antes del pago del principal. Y así sucesivamente. Mientras vamos aumentando el pago del cupón, la tasa del cupón, el valor del bono converge hacia el valor
facial del bono. También podemos analizar con un bono cupón cero, es decir, solo paga principal, qué pasa con la estructura de tasa de interés. En este caso, básicamente asumiendo los mismos supuestos, nosotros lo que tenemos es bonos que vencen, bonos cero cupón que vencen en el año 1, en el año 2 y así sucesivamente hasta el año 10. Lo que va a ocurrir es que el valor de mercado del bono con vencimiento de un año es de 9.804 soles. Mientras que el valor al año 10, un bono que vence al año 10, que no ha pagado cupón a lo largo de toda su vida, el valor de mercado va a ser de 4.875 soles. Si nosotros queremos ver cuál es la rentabilidad que está ofreciendo al inversionista por este plazo, este mayor plazo para el mismo riesgo del bono, lo que nosotros vamos a ver son rentabilidades que van creciendo sistemáticamente a lo largo del tiempo. En el caso de un bono cero cupón que vence en un año, tenemos una rentabilidad en torno al 2% y conforme vamos subiendo, la rentabilidad exigida por el mercado va incrementándose. Podemos verlo gráficamente como el precio del bono va disminuyendo y el rendimiento va incrementándose. Esta es una figura muy similar a la que observamos en el módulo anterior cuando observábamos las condiciones de arbitraje entre colocar el dinero a 2 años vista o colocarlo un año y reinvertirlo al año siguiente con las tasas de corto plazo de ese momento. ¿Qué pasa con los bonos en el caso peruano? Fíjense, este gráfico es muy interesante porque tenemos dos curvas de rendimiento, dos estructuras de tasas para bonos soberanos, bonos del gobierno, para el año 2004, fines del 2004, y luego para el año de 2015, diciembre del 2015. Estamos hablando de un periodo de diferencia de 11 años. Fíjense cómo era la curva de rendimientos en el año 2004 para el mismo emisor, el gobierno peruano. Era una curva que crecía exponencialmente. El mercado no aceptaba plazos mayores o duración mayor de los bonos del gobierno peruano. Mientras que cuando vemos la curva de rendimiento de las distintas colocaciones en promedio, vemos una duración en el tiempo de 20 años, ¿no? Y es una curva bastante suave como las que predice la teoría, como las que vemos en los mercados desarrollados. No es una curva exponencial como la que teníamos nosotros en el año 2004. Vamos a ver rápidamente algunas características, algunos rasgos fundamentales del mercado de renta fija en el Perú. Primero, podemos clasificar los bonos según distintas categorías. Primero, podemos identificarlos por plazo. Tenemos papeles menores a un año, en este caso no les llamamos bonos, pero son instrumentos de renta fija. El mercado dominante es el de certificados de depósito del Banco Central de Reserva. También hay papeles comerciales y certificados de depósito no negociables de instituciones financieras. Luego tenemos el mercado de largo plazo, que son mayores a un año, donde de nuevo el jugador fundamental es el gobierno con bonos soberanos o bonos globales, y luego entidades privadas, que pueden ser bonos corporativos de empresas no financieras, bonos hipotecarios, bonos de arrendamiento financiero, bonos subordinados, bonos titulizados. Podemos clasificar a los bonos también por el tipo de interés. Aquí tenemos bonos con cupón fijo, que es el instrumento más común, pero también podemos tener bonos con tasa flotante. Como mencionábamos, podemos ligar el pago de la tasa a una tasa de referencia, por ejemplo, la tasa LIBOR. Podemos tener bonos con cupón cero, es decir, no hay ningún desembolso del emisor a lo largo de toda la vida, salvo el pago de principal al vencimiento.
Podemos agrupar a los bonos por el tipo de moneda, puede ser en moneda local o en moneda extranjera, y por tipo de mercado, podemos emitir localmente o podemos emitir en el exterior. Los actores en el mercado son, por el lado de la oferta, empresas, sector público, Banco Central, fondos de inversión, bancos. Por el lado de la demanda, podemos tener a los inversionistas intermedios, como fondos privados de pensiones. El inversionista final sería el pensionista. Podemos tener empresas de seguro, podemos tener fondos mutuos, mientras que necesitamos una estructura para que este mercado funcione. Necesitamos un grupo de intermediarios, son sociedades de agente de bolsa, que son los que estructuran y colocan los bonos. Necesitamos empresas bancarias, que también pueden ser emisores, también pueden ser inversionistas, pero también pueden colocar y estructurar bonos. Empresas clasificadoras de riesgo, que nos van a decir, luego de un análisis concienzudo de las empresas, si es que estas empresas o estos gobiernos tienen un buen nivel de riesgo o un nivel de riesgo preocupante o muy bajo. Y esto es fundamental para poder determinar luego el precio que va a tener este instrumento en el mercado financiero. Vamos a analizar ahora algunas características del mercado de bonos peruano. En el caso, por ejemplo, de las AFPs, que son quizás el principal inversionista institucional. Las AFPs manejan una cartera de inversión al año 2015 de 124.000 millones de soles, de los cuales más del 50% está concentrado en instrumentos de renta fija. Y cuando observamos esta cartera de más de 62.000 millones de soles colocadas en renta fija, observamos que los bonos de gobierno juegan un rol fundamental, tienen casi un 50% de este portafolio, mientras que empresas del sistema financiero, bancos fundamentalmente, han colocado bonos de renta fija en torno al 20% del portafolio. Tenemos empresas no financieras también con casi un 20% de bonos y finalmente sociedades titulizadoras con un 14%. Hay otros países en los cuales, por dominancia fiscal, por un sector público con finanzas públicas no tan saludables, con grandes necesidades fiscales, prácticamente concentran entre 80 y 100% del mercado de bonos en sus mercados domésticos. Por el lado de las empresas de seguro, tenemos inversiones elegibles aplicables por un total de 19.000 millones de soles, dentro de las cuales, cuando uno observa los valores emitidos por el gobierno central y por el Banco Central, tenemos más o menos un 20%. Bonos empresariales están en torno al 35,6%. Y luego existen otros emisores con cerca de 22% y otros instrumentos que son demandados por las compañías de seguros. Finalmente, el mercado de fondos mutuos, que son instrumentos de ahorro un poco más rentables que ofrecen los bancos, tiene un total de inversiones, de nuevo, al año 2015, de 21.000 millones de soles, de los cuales casi el 84% está colocado en instrumentos monetarios, es decir, en instrumentos ofrecidos por empresas del sistema bancario peruano. Mientras que su concentración en bonos, otros tipos de bonos de largo plazo, que no son instrumentos monetarios, sino del mercado de capitales, llega casi al 12%, es decir, 2,5 mil millones de soles, de los cuales nuevamente bonos corporativos juega un rol fundamental con 36,4%, tenemos bonos del Estado en torno al 8%. ¿Por qué cambia mucho la asignación de portafolio? Porque usualmente estos instrumentos, los fondos mutuos, son instrumentos de plazo bastante más cortos, mientras que el emisor, que es el gobierno, tiende a emitir valores de plazos bastante más largos.
Entonces terminamos con portafolios sesgados hacia una menor concentración en bonos de gobierno. Cuando uno ve el tema de AFPs, que son inversionistas que miran el largo plazo, que buscan inversiones de largo plazo, porque es ahorro previsional y no un ahorro por riesgo, un ahorro con fin de consumo más o menos inmediato, como es el caso de fondos mutuos, que sustituye ahorro bancario, ¿no? Entonces, en el caso de las AFP sí vemos concentración en bonos de gobierno, que son instrumentos de muy largo plazo. Luego de haber analizado algunas características muy rápidamente del mercado peruano, vamos a entrar a ver dos temas fundamentales para terminar con este módulo. Primero es el riesgo de tasa de interés en el que incurre el inversionista cuando compra un bono, y finalmente algo que es fundamental, el riesgo de default, es decir, el riesgo de no pago. Respecto al riesgo de tasa de interés, si bien es cierto los cupones y el valor nominal del bono son fijos, el valor de mercado puede cambiar. Va a depender de la percepción de riesgo que tenga el mercado de ese instrumento en un momento determinado del tiempo. Mientras mayor sea el cupón que está ofreciendo el bono, el riesgo de tasa de interés disminuye. Mi volatilidad de tasa de interés va a afectar menos el valor de mi bono, el valor de mis cupones. Si yo pago poco cupón y sufre mucha variación la tasa de interés, entonces el valor del bono se puede depreciar o apreciar muy rápidamente. Y evidentemente, mientras más largo sea el plazo de colocación, estamos más expuestos al riesgo de tasa de interés. Vamos a poner un ejemplo muy sencillo. Este es un bono con un valor de 1000, es un bono a 5 años y es un bono con un cupón equivalente al 5%, es decir, todos los años va a pagar 50 soles y en el vencimiento paga el principal de 1000 soles. Si nosotros tenemos un rendimiento exigido por el mercado equivalente al 5%, mi tasa de interés es de 5%, que es equivalente al del cupón, el valor del bono en el mercado va a ser de 1000. ¿Qué pasa si la tasa cae? Por volatilidad intrínseca en los mercados financieros. Las tasas del gobierno pueden caer, toda la curva de rendimiento se desplaza hacia abajo y evidentemente van a bajar los precios, las tasas de rendimiento, de los otros instrumentos financieros. En ese caso, vamos a tener una tasa de 3%, por ejemplo, y vamos a haber visto apreciarse el valor de nuestros cupones y de nuestros bonos. ¿Por qué? Porque el cupón está por encima de la tasa exigida por el mercado. Entonces, lo que nosotros vamos a tener es, considerando que no hemos pagado ningún cupón y va desde el año 1 hasta el año 5, un valor de este bono equivalente a 1092. Hemos tenido una apreciación de 9,2%. Es una apreciación significativa en el valor del bono. ¿Qué pasa si las condiciones cambian, existe más incertidumbre en el mercado y las tasas de interés ya no son 5, sino son 7%? En este caso lo que hemos visto es una depreciación del valor de mercado del bono, porque nuestro cupón queda por debajo de la tasa de interés exigida por los inversionistas. En este caso nuestro bono, a pesar de tener un valor nominal de 1000, solo se compraría a un precio de 918, debajo de la par. Para entender bien el concepto de riesgo de tasa de interés hay que hablar de la duración del bono. La duración del bono no es lo mismo que el plazo a vencimiento del bono. Para calcular la duración seguimos un procedimiento muy simple. Vamos a multiplicar cada uno de los cupones y el vencimiento por el año en el cual están venciendo. Entonces, en este ejemplo tenemos los años. En la siguiente columna tenemos los flujos a los cuales recibe el inversionista, los cupones y el año 5 el cupón más el principal. El valor presente de los cupones tomando como fija una tasa de rentabilidad exigida por mercado de 5%, que nos da un valor de mercado de 1000,
Y luego vamos a multiplicar el valor presente por el periodo en el cual vence. Entonces, en nuestra última columna tenemos 48, tenemos luego 91 porque multiplicamos valor presente por 2, luego tenemos 130 porque multiplicamos valor presente, que es 43, por 3, y así sucesivamente. En total tenemos entonces un monto, lo sumamos todo y vamos a tener un monto equivalente a 4.546. Esto lo vamos a dividir por el precio del bono y nos va a dar una duración de 4,6 años. ¿Por qué 4,6 y no 5? Porque dado que estamos pagando un cupón, este cupón representa un pago anticipado del principal. Entonces tenemos una duración ligeramente menor al vencimiento. ¿Qué pasa si el cupón es mayor? Si el cupón es mayor, la duración del bono se reduce. Estamos anticipando el pago. Por eso tenemos, o decimos que tenemos una relación inversa entre duración y cupón. ¿Qué pasa con el plazo? La relación es positiva. A mayor plazo, la duración tiende a crecer evidentemente. Y la relación respecto a la tasa de rentabilidad exigida por el mercado también va a ser positiva. A mayor rentabilidad exigida por el mercado, dado un cupón, lo que vamos a tener es una mayor duración del bono. Es decir, aumenta nuestro riesgo de tasa de interés. Aquí tenemos la fórmula genérica para poder calcular la duración del bono. Y luego podemos ver otro ejemplo aplicando la fórmula. Es muy sencillo, el valor nominal es 10.000, asumimos una tasa cupón de 10% y un rendimiento exigido por el mercado del 8% y vencimiento a 5 años. Cuando calculamos esto, vamos a tener una duración de 4,2 años de este bono. Sería interesante que ustedes hagan un ejercicio por su cuenta. Pongan pausa en esta grabación y pueden, por ejemplo, calcular qué pasa con la duración si el rendimiento exigido por el mercado no es de 8%, sino es un rendimiento exigido de 20%, es decir, tenemos un incremento sustancial. ¿Qué va a pasar con la duración? Pueden hacer el mismo ejercicio reemplazando en la fórmula ya no 5 años de vencimiento, sino 10 años a vencimiento del principal del bono. Para ver la duración vamos a modificar ligeramente, para ver la volatilidad vamos a modificar ligeramente la fórmula de duración y vamos a incluir un divisor que es 1 más la tasa de interés. Y de esta manera entonces podemos calcular cuál es la sensibilidad de la volatilidad en el precio del bono, que es lo que a mí me preocupa como inversionista, porque no quiero que se desvalorice mi inversión ante cambios en la tasa de interés. Y entonces, si ustedes saben matemáticas, es simplemente la derivada parcial de esto. Si no saben matemáticas, simplemente utilicen esta fórmula de duración modificada. El cálculo de la duración del bono dividido entre 1 más la tasa de interés exigida por el mercado. Podemos aplicar esta fórmula para ver cuál es el impacto en los precios de cambios discretos en la tasa de interés. Con el mismo ejemplo anterior vamos a ver qué pasa si la tasa de interés aumenta 1%. Entonces aplicamos esta variación de 1% en mi fórmula y lo que vamos a ver es una caída en el precio del bono equivalente a cerca de un 4%, es decir, tenemos una sensibilidad significativa. ¿Por qué? Porque la duración del bono es relativamente alta, la duración de este bono es de 4,2 años. Entonces, a mayor duración, mayor sensibilidad del precio del bono a la tasa de interés. Luego vamos a hablar del riesgo de default
de la empresa, lo cual hace imposible que pueda cumplir con los cupones restantes y el pago del principal. Para esto vamos a recordar el ejemplo muy sencillo que pusimos en el módulo 1 de cómo variaba el precio del bono ante distintas condiciones de certeza sobre el cumplimiento. Entonces teníamos el caso del activo 1 con un precio conocido de 100. Este es un bono muy sencillo a un año, 0 cupón, rinde 105 y estamos seguros, hay certeza absoluta de que va a cumplir con el pago. Entonces la probabilidad es 1 o 100%. Entonces en este caso, como no hay riesgo, tenemos una tasa de retorno o una tasa de interés libre de riesgo equivalente a 5%. ¿Cuál sería el precio que estaría dispuesto a pagar el mercado por un activo 2 que también ofrece pagar 105, pero el riesgo es mayor? Que existe un 80% de probabilidad que va a cumplir y un 20% que no vamos a recibir absolutamente nada en el plazo de un año. En este caso, para comparar con el bono anterior, vamos a pagar por este bono simplemente 80 soles. Es decir, vamos a pagar debajo de la par. Si nosotros hacemos el cálculo inverso, dado que estamos pagando 80 soles por un bono que ofrece pagar 105, eso lo que nos quiere decir es que básicamente hay una tasa de descuento bastante más alta por el riesgo implícito. Calculábamos el riesgo y el riesgo nos daba un 31%. La tasa de retorno exigida por el mercado por un bono que paga con probabilidad de 80% 105 es de 31%. Entonces quiere decir que hay un spread, un diferencial entre la tasa con riesgo y la tasa sin riesgo de 26%. ¿Cuáles son los determinantes del riesgo? Básicamente la capacidad de generar flujos de la empresa, institución o gobierno para poder pagar el bono y los cupones asociados al bono. Para ello es fundamental la estabilidad de los flujos que recibe la empresa, los riesgos inherentes al negocio y el nivel de apalancamiento. Empresas o países muy apalancados con niveles de deuda respecto a sus ventas o sus ingresos operativos significativamente mayores para, evidentemente, la naturaleza del negocio, va a generar una percepción de riesgo bastante más alta. El riesgo de default cambia, evidentemente, si es que las condiciones de mercado o de industria o de empresa se modifican. Con lo cual, si bien es cierto, el bono ya está emitido y el cupón está prefijado, lo que sí va a ocurrir es que las tasas de interés de mercado cambian y nuestro bono se va a apreciar o se va a depreciar. Este es un ejemplo entre el diferencial del bono peruano y el bono norteamericano a 30 años. Es el mismo plazo, pero evidentemente los riesgos de default de Estados Unidos son distintos a los riesgos de default del gobierno peruano y el mercado exige alrededor de 200 puntos básicos más, es decir, 2% más de tasas de interés al bono peruano frente al bono norteamericano. Esto no siempre se mantiene constante. Ustedes pueden ver que el bono de tesoro norteamericano fluctúa y son estas fluctuaciones básicamente respuestas a las condiciones macroeconómicas de liquidez y de crecimiento de la economía norteamericana, y que el bono peruano también fluctúa. Y básicamente lo que uno observa es que hay un spread que algunas veces se amplía y otras veces se contrae. Y de nuevo, acá lo que importa es qué está pasando con la capacidad de repago de la economía peruana. Un elemento fundamental para poder determinar el riesgo es el análisis que hacen las clasificadoras de riesgo de las empresas o los gobiernos. Tenemos tres empresas, hay más empresas, pero hay tres empresas fundamentales, más populares
en el mundo de la clasificación de riesgo, que son Moody's, Standard & Poor's y Fitch. Y ellos dividen la clasificación en distintos niveles. Hay dos grandes grupos, un grupo que llamamos países o empresas o emisiones con grado de inversión, es decir, la probabilidad de default es muy baja, y países con grado especulativo, donde la probabilidad de default es bastante más alta. Y evidentemente dentro de cada una de estas categorías hay subcategorías. En el caso, en la parte derecha de esta diapositiva, podemos ver el caso de algunos países. Por ejemplo, según la clasificación de Moody's, el Perú tiene una clasificación equivalente a A3. A3 es una clasificación equivalente a A- en Standard & Poor's y A- en Fitch. Si nosotros nos comparamos, según Moody's, al gobierno de Colombia, Perú está un peldaño por encima, es decir, tenemos una menor percepción de riesgo, tenemos una mejor calificación de riesgo que el gobierno colombiano. Si nos comparamos con Brasil, y de nuevo, según la agencia Moody's, lo que nosotros vamos a ver es que estamos bastante mejor que Brasil. Brasil tiene una clasificación Baa3, es una clasificación equivalente en las otras agencias a BBB-. Ese es el último peldaño de un país o una empresa para considerarse grado de inversión. Por debajo de eso pasa a ser grado especulativo o bono basura, en lenguaje popular, con lo cual evidentemente tenemos que, para la percepción de riesgo de estas agencias, el gobierno peruano tiene una situación mucho más saneada de sus cuentas públicas que el gobierno de Brasil. Aquí mostramos, ya para concluir, un ejemplo de empresas peruanas que han listado, que han emitido bonos en el año 2015, y tenemos distintas clasificaciones, según apoyo, según PCR, según class y según equilibrio. Y tenemos empresas que han emitido en dólares y empresas que han emitido en soles, a distintos plazos o días. Pueden ser emisiones de papeles comerciales que son menores a un año, o pueden ser papeles a mayor plazo, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el caso de una emisión a 20 años de Gloria, que tiene una calificación según apoyo y class de AAA, ¿no? Y evidentemente hay una tasa de colocación, es decir, la rentabilidad que le exigía en el mercado en ese momento de su colocación, en torno al 6,5%. Esta tasa de retorno que le exige el mercado evidentemente cambia según cambien las condiciones macroeconómicas o cambien las condiciones de la empresa o del sector. Ha sido un gusto poder compartir con ustedes el análisis de la renta fija, y para el próximo módulo vamos a entrar a analizar renta variable, es decir, bajo qué condiciones y cuáles son los lineamientos que deberíamos tener en cuenta para invertir no en deuda de una empresa o un gobierno, sino en acciones de la empresa. Muchas gracias.